Bien, pues le damos la bienvenida a la maestra, la doctora Lorena del Carmen Jiménez Naranjo, que va a ser nuestra ponente el día de hoy. Ella es médica veterinaria zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Realizó la maestría y doctorado en bioética en el programa de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con diplomado en bioética y otro en actualización y formación docente, ambos realizados en la UNAM. Está certificada por la UNESCO por haber aprobado el séptimo seminario regional Formación de Formadores de Bioética. Ha participado como ponente en diversos congresos, talleres, coloquios, simposios, mesas de trabajo, seminarios, cursos y diplomados en materia de bioética y bienestar animal. Laboró en la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en donde fungió por algunos años como líder coordinador de proyectos de bioética y bienestar animal en la Dirección de Bioética y Vida Silvestre. Es miembro activo del Comité de Bienestar Animal del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y es profesora de materias en bioética en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Ciencias, ambas de la UNAM. Pues doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Nuevamente una disculpa por la tardanza, pero pues mi foro es de usted. En cuanto guste iniciar, adelante. Muchísimas gracias. Sin problema, ¿eh? Siempre algo pasa con la tecnología, no está en nuestras manos, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Nuevamente que me invitan como ponente, es un gusto poder compartir esta información con ustedes. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con este tema, pues relacionado con la violencia especista, que se refiere, por supuesto, al tema de los animales, cómo es que violentamos a estos no humanos y muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, en una época en la que estamos visibilizando ya muchas formas, entonces vamos a comenzar esta presentación. Eh, pues recordando que históricamente los animales han sido cosificados por nuestra especie, ¿no? O sea, los hemos visto como instrumentos, como medios para nuestros fines y lamentablemente esto se agrava por el hecho de no tener consideración hacia sus intereses. Entonces, esto ha generado pues que se vaya con el paso de los siglos, se haya ido tergiversando esta relación que en un origen era una relación simbiótica y ahora pareciera más bien ya una. Eh, Mucho se le ha atribuido a René Descartes pues que en su momento consideró que los animales eran máquinas. O sea, él decía, es que los animales como no hablan, no sienten, no piensan, entonces sus reacciones son automáticas, como si fueran máquinas, y de hecho lo comparaba con la forma en que trabaja un reloj, ¿no? Y decía, pues sí, son obras, creación de Dios, a lo mejor muy perfectas, pero siguen siendo máquinas. Entonces, esto le redujo, o con estas afirmaciones, él redujo a los animales como animales máquina o animales autómatas. Entonces, pues hay muchos pensadores que consideran que esta postura de Descartes, que fue eh, tan, que tuvo tanto éxito, sigue vigente en nuestros días. Aunque también hay quien dice que no, o sea, que todo se le achaca a Descartes. Pero bueno, la idea aquí o lo resaltable es que, pues sí, se siguen tratando y siguen siendo vistos o reconocidos como máquinas. Ok, entonces vamos a pasar al tema propiamente de discriminación en los animales y resulta que el especismo es un tipo de discriminación que comparte características con el resto de discriminaciones que hay contra nuestra propia especie. Sabemos que hay discriminaciones por condición de salud, por edad, por apariencia física, por embarazo, por preferencias sexuales, discapacidad, origen nacional, etcétera, etcétera, y una gran lista que se ha ido aumentando. Y en todos estos casos hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, ajá, que son menospreciados, discriminados,
pero es una discriminación negativa. ¿Por qué? Porque no hay una justificación moral de por medio, ¿no? O sea, no hay algo que justifique la discriminación por condición de salud o por apariencia física o por cualquier motivo. Entonces, el especismo forma parte también de este tipo de discriminación negativa y es la discriminación que se comete por especie, por motivo de especie, nada más. O sea, no hay otro motivo para cometer este menosprecio hacia los animales. Ahora, ¿de dónde proviene el término especismo? Bueno, pues fue un término acuñado por el psicólogo Richard Ryder en 1970, y él acuñó este término por analogía con el racismo y el sexismo. En su momento él fue invitado a un laboratorio de investigación y en él se dio cuenta el trato que se le daba a los animales y pues quedó horrorizado, al grado que hizo un panfleto, elaboró un panfleto en su momento y lo distribuyó en su ciudad natal, bueno, en donde se encontraba, en su ciudad local. Y se puso a distribuirlo y en este panfleto exhortaba a la población a extender los derechos básicos de nuestra especie a otras especies. En su momento no tuvo mayor impacto más allá de su comunidad, pero bueno, un año después incluyó formalmente el término en un capítulo titulado Experiments on Animals, en este libro de Víctimas de la Ciencia, y fue hasta el año de 1975 que Peter Singer retoma este término y lo utiliza en su publicación de este libro de liberación animal. O sea, este libro tiene ya 50 años de que se publicó por primera vez y él, digamos que logra catapultar este término, lo logra popularizar, socializar a nivel mundial el término, y de ahí empieza toda una investigación, todo un análisis sobre el tema de especismo. Entonces, él lo define como el prejuicio o actitud parcial favorable de los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de los de otras especies. Entonces, él con su influencia, con la gran influencia que tiene, él es un filósofo contemporáneo, y a pesar de ser filósofo, que a veces nos cuesta trabajo entender el lenguaje de la filosofía, él logró escribir este libro en un lenguaje de fácil comprensión para cualquier persona. Entonces es un libro al cual ha recurrido, bueno, todos los sectores que están a favor de los animales, no solo en el ámbito educativo, sino el sector social, el sector protector, etcétera. Entonces, él explica en términos muy simples en qué consiste el especismo, cómo lo que estamos haciendo es favorecer o privilegiar a nuestra especie sobre el resto de especies sin consideración a estos seres vivos. Entonces, este término, después de que fue creado en 1975, hasta 10 años después, se incluyó en el diccionario de inglés Oxford y se definió como la discriminación contra o explotación de ciertas especies animales por seres humanos basados en una suposición de la superioridad de la humanidad. Y fue hasta el 2017 que se incluyó en la Real Academia Española. Y si ustedes lo buscan, lo pueden encontrar estos conceptos. Se define como la discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores o la creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos para beneficio propio. Entonces, pues desde 2017, digamos, ya se conoce como tal ya como especismo, porque antes no se sabía si la traducción si en la traducción al español llamarla como especismo o especieísmo, pero bueno, eso se los digo por si lo llegan a ver en alguna literatura de antes del 2017, pero bueno, a partir de este año ya se reconoce como tal como especismo. Entonces, hay muchas definiciones de lo que es el especismo por diferentes autores, pero en general comparten una serie de elementos importantes que se consideran como parte de este especismo y que con uno, o sea, no tiene que cumplirse con todos estos aspectos, sino con uno de ellos, pues ya se estaría cometiendo este tipo de discriminación. El primero sería que se trata del menosprecio, trato desfavorable o discriminación que se comete hacia los no humanos por el simple hecho de no pertenecer a nuestra propia especie. Es la no consideración de los intereses de individuos de otras especies cuando se considera que no piensan o que sus capacidades cognitivas son menores, ya que en humanos esto se considera irrelevante para su consideración moral. Entonces, esto es uno de los argumentos que ha sido trascendental a lo largo de la historia para excluir a los animales de la consideración moral, el hecho de pensar que no piensan o que piensan menos o que lo que piensan es menos importante que nuestra especie. Y por supuesto que son criterios sumamente arbitrarios,
porque los animales sabemos actualmente que sí tienen sus propios pensamientos y en función de sus necesidades, no tienen que pensar como nosotros. O sea, cada especie cumplimos una o tenemos funciones biológicas para satisfacer nuestras propias necesidades y no tienen que ser igual ni parecidas y menos utilizarse para jerarquizar especies. Pero este tema de las capacidades cognitivas, el hecho de que si les duele o no les duele, negar, por ejemplo, que les duele o decir, bueno, sí le duele, pero le duele menos, ¿no? Que a nosotros. Pues, es algo muy complejo de hablar y sobre todo de demostrar. Y si así fuera, o sea, si les doliera menos, eso no quiere decir que nos da autorización para tratarlos mal. También es que se comete cuando se jerarquizan los intereses entre individuos de diferentes especies no humanas, como pueden ver en las imágenes del lado izquierdo. El término especismo en general se considera cuando se menosprecia otras especies, pero también se reconoce que hay un tipo de especismo interespecie que cometemos cuando le damos mayor peso a ciertas especies que a otras. Como en la imagen que ustedes pueden ver que no tratamos igual a los perros o a los gatos, que son las especies con las que convivimos de manera cotidiana, al trato que le daríamos, por ejemplo, a una gallina o a una vaca, que son animales que se crían con el propósito de generar alimento para nuestra especie. Entonces, tenemos este tipo también de discriminación interespecie en el que favorecemos a ciertas especies sobre otras. Negarle a los animales la consideración moral y el respeto por el solo hecho de pertenecer a otra especie. O sea, el hecho de decir, pues como es un perro, pues no merece consideración, o porque es una gallina, o porque es una vaca. No hay una justificación detrás de este tipo de argumentos. También cuando hay un desinterés por evitar el sufrimiento que puede ser evitable en los animales. O sea, sabemos que sufren, pero pues no me importa evitar este sufrimiento o por lo menos reducirlo cuando se trata de prácticas que son necesarias y que hay muchas formas de evitar el dolor. Pues simplemente no lo hacemos porque se considera, pues son animales, no me van a acusar, no se van a ir a quejar a ningún lado, no pasa nada, etcétera. Entonces, no le damos interés a un acto tan importante como lo es el mínimo daño o la no maleficencia incluso. Y también considerar que los intereses humanos valen más que los de los animales no humanos. También es una posición muy antropocéntrica. Ahora, hay muchas formas pues de favorecer y de enseñar el especismo, porque el especismo, pues, lo aprendemos en todo nuestro ambiente, en todos los medios en los que nos desenvolvemos y con quienes nos comunicamos y convivimos, vamos aprendiendo el especismo desde toda la vida, desde que somos pequeños, desde la infancia. Entonces, por ejemplo, en el área de las ciencias se hace referencia a los animales con términos muy despectivos y por eso también se considera que el uso del lenguaje favorece la discriminación. Entonces, en las ciencias, cuando estamos en la escuela, en veterinaria, en biología, en todas las carreras en donde se usan animales, históricamente también se les ha atribuido un término dependiendo de la función que les hemos asignado. Entonces, por ejemplo, las hembras que se utilizan para reproducir, pues se les conoce como vientres, ¿no? Entonces, pues se elimina, digamos, el resto del individuo, tanto físico como mental, y entonces se les empieza a asumir únicamente como vientres o número de cabezas, cuando nos referimos al número de individuos que se tiene en un hato, por ejemplo. Animales en engorda, o de los que considero más despectivos el término de animales de desecho, o sea, referirnos a un animal como desecho es algo sumamente despectivo y negativo para estos individuos. O en el caso del área de la investigación como material biológico. Entonces, esto se enseña, esto lo vamos aprendiendo en la escuela, por ejemplo. Entonces, vamos asumiendo entonces que los animales no son individuos, no son seres vivos, no tienen sus propias necesidades, sino que son esto, ¿no? Para lo que los estamos utilizando. Entonces, vamos integrando de manera inconsciente esta serie de prejuicios y matices despectivos hacia estos seres vivos. Y bueno, nuestra cultura está repleta de hábitos lingüísticos que a menudo que son vejatorios y ofensivos, y los animales no se libran de esto también. De hecho, para insultarnos entre individuos de nuestra especie, también hacemos alusión a especies, ¿no? Por ejemplo, si queremos referirnos a un ratero, pues les decimos ratas. Entonces, ya estamos ahí
cometiendo este tipo de prejuicios contra las ratas. Entonces, de por sí las ratas no tienen una buena reputación y todavía les echan un poquito más cuando son seres vivos que sí, invariablemente están en conflicto con nosotros por cuestiones de espacio, de alimento, de salud, pero eso no quiere decir que sean especies malas, ajá, pero sí son vistas como tal en nuestra sociedad. O no sé, cuando queremos hacer referencia a personas con malos hábitos de higiene, pues decimos, ¿sabes qué? Es un puerco, ¿no? Es una puerca o es un cerdo, este tipo de situaciones. Entonces asumimos que los cerdos son sucios. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los cerdos acostumbran a revolcarse en el lodo, pero tiene un propósito también, o sea, no es que sean sucios, sino que están protegiendo su piel, etcétera. Entonces, hay muchos ejemplos que podríamos hablar aquí de cómo utilizamos a ciertas especies para insultar también. Entonces vamos asociándolos con algo negativo. Otro aspecto importante que favorece la violencia especista, pues es la educación especista, ¿no? Que la aprendemos a lo largo de toda nuestra vida escolar, de diferentes formas, a través de imágenes, por ejemplo, en el kinder ya ponen imágenes, incluyen imágenes en los libros de los circos, ¿no? Los animales silvestres están en los circos, por ejemplo. La vaca es para dar leche, ¿no? Entonces, no nos enseñan o no aprendemos desde la infancia, pues que los animales son seres vivos y que tienen sus propias necesidades, sino nos enseñan a menospreciarlo. Entonces, esto es algo que ya ha sido estudiado por varios autores y una definición aquí sería que se trata de un tema mayoritariamente menospreciado y considerado secundario, terciario e incluso en ocasiones inexistente en los contenidos de educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Ajá, ¿por qué? Porque no se considera, o sea, no es un tema al que las autoridades le den importancia y en general la sociedad tampoco, o sea, tampoco hay una exigencia de que se incluyan estos temas, ¿no? En la educación formal para la ciudadanía de México. Entonces, digamos que los animales pasan desapercibidos o son invisibles en este sistema educativo. Y bueno, no solo en la educación formal, porque también hablamos de la educación no formal y la informal. La educación no formal es aquella que forma parte de programas educativos no formales, como los que se tienen, por ejemplo, en museos, en zoológicos o en lugares en donde pues, se puede uno integrar de manera voluntaria a estas actividades. Y la informal es la que adquirimos a través de nuestras relaciones cotidianas con nuestra familia, con amigos, con la sociedad, a través de los medios de comunicación. Entonces, el especismo es algo común, o sea, el lenguaje especista, la educación especista, la vamos adquiriendo a través de estos tres tipos de educación y por supuesto que es algo que se va adquiriendo de manera inconsciente, ¿no? Tanto quienes nos lo transmiten como cuando lo aprendemos y después nosotros vamos a seguirlo transmitiendo a otras generaciones. Entonces, por eso es importante hablar de este tema y visibilizarlo, no dejarlo en una cuestión pues ya no pasa nada, ¿no? Es algo que común en nuestra sociedad, sino cada vez se le está dando más importancia y tenemos que fortalecer todos estos cambios que se están dando en torno a este tema. También se habla de la existencia de un currículum oculto en la educación, ajá, que es este tipo de prácticas y de educación que se va transmitiendo a través de generaciones, pero que no está incluido en el programa o en la currícula de una carrera, por ejemplo. O sea, no vamos a entrar al perfil de veterinaria o de biología o de cualquier carrera en donde se utilicen animales para el aprendizaje, y ahí no va a decir que los animales serán ignorados, menospreciados y que se va a pasar por un proceso de insensibilización al estudiantado. Pero es algo que se incluye como parte de la enseñanza de manera informal. Entonces, por eso se le llama currículum oculto. Ajá. Y esto sucede en los sistemas educativos de todos los niveles. Y bueno, esto favorece que sigamos generando esta brecha que hay entre nuestra especie y el resto de los animales. ¿Por qué? Porque pues si desde la escuela yo estoy aprendiendo que para eso están los animales, pues entonces, ¿qué más, no? Si me lo están enseñando de manera formal. Y bueno, todo esto que se considera como un tipo de autorización informal, ¿no? Pero es una autorización desde la academia, desde la sociedad, desde la religión y desde lo legal, pues todo esto suma para favorecer la discriminación hacia los animales. Ujú. Otro factor muy importante del cual casi no se habla tampoco, que tiene que ver con el especismo,
es pues el factor económico. Justamente el factor económico tiene mucho que ver porque hay mucha reflexión filosófica en cuanto al tema del especismo. Se critica, se ha definido, se ha hablado de la importancia de reconocer un estatus moral a los animales, etcétera, pero casi no se habla del factor económico y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los animales forman parte crucial en la economía a nivel mundial. ¿Ah? Entonces, muchas veces cuando se trata este tema de los animales, pues brincan muchos sectores, ¿no? Que se están viendo favorecidos por el uso de los animales. Entonces, esto interviene mucho en el avance o en el estancamiento de este tema. ¿Por qué? Porque pues, siempre van a haber sectores que estén buscando también pues, continuar obteniendo beneficios. Sin embargo, bueno, en la actualidad también sabemos que los animales merecen y estaríamos obligados como sociedad a favorecer el bienestar de los animales, ¿no? Y bueno, jerarquizar prácticas también, porque hay muchas prácticas que no tienen una justificación de por medio, ¿tá? Que deberían ya abolirse, dejar de existir. ¿Por qué? Porque son cruentas hacia los animales y no son importantes para la sobrevivencia de nuestra especie. Pero hay otras de las cuales sí, pues tendemos a depender un poco porque atienden necesidades básicas de nuestra especie y entonces, pues hay sectores que dicen, no, es que hay que abolirlos y abolir estas prácticas y hay sectores que dicen, no, es que el bienestar animal, bueno, en cualquier circunstancia, el bienestar animal debería prevalecer para que los animales, pues por lo menos tengan una buena vida y una buena muerte. Pero bueno, el tema de la economía es muy importante y es fundamental y es algo que considero marca la pauta en este tema también, ¿no? El problema aquí es que generalmente no se consideran las necesidades básicas de los animales, sino que se les trata como meros medios, ¿no? Como parte de esta educación y todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de la vida, pues esto favorece la desconsideración de los animales. Y bueno, hay argumentos que ya vimos algunos y consecuencias del especismo. En este cuadro podemos ver las, lo que se considera, las que se consideran las tres principales, o los tres principales factores que han favorecido el especismo. Uno es el judeocristianismo, ajá, en el que se considera que los animales fueron hechos, perdón, el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios y tiene derecho y autorización de Dios para dominarlos y controlarlos. Entonces, pues sabemos que el judeocristianismo tiene una gran influencia en nuestra sociedad. El segundo argumento del que ya platicamos es el mecanicismo que se asocia con Descartes, en el que se considera que los animales son máquinas irracionales y que no sienten, ¿no? Y que no sienten y no piensan y sus reacciones son automáticas. Y algo también muy fuerte que favorece esto es la creencia de que algunos animales son malos. O sea, asociamos algunas especies con maldad, ¿no? Por ejemplo, murciélagos. O sea, los murciélagos son una especie sumamente desfavorecida por este tipo de creencias. Y hay poblaciones o hay ocasiones en las que incluso se les ha prendido fuego a las cuevas en donde están. Y esto es para destruir a una especie que se considera que es mala, ¿no? O sea, estamos asumiendo y estamos generando un juicio ético a individuos que no tendríamos por qué someterlos a juicio ético. ¿Por qué? Porque ni están dañando nuestra especie, porque muchas veces se les asocia con que se alimentan de sangre, con el hecho de alimentarse de sangre, y entonces ya son malos y me van a dañar, y entonces mejor los destruimos, por ejemplo, ¿no? Las serpientes también, tiburones, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos que podríamos mencionar aquí que se asocian a los animales o a ciertas especies con actos de maldad y que no es así, ¿no? O sea, generalmente los animales silvestres están en su espacio y si no se les molesta, incluso van a tender a huir de nuestra especie. Y aún así, bueno, no se justifica ir y exterminar a una especie porque se cree que son malas. Perdón, estaba viendo el chat. Entonces, estos argumentos, este tipo de discriminación negativa, pues ha generado el especismo y este especismo tiene consecuencias. Entonces, podemos hablar de diferentes tipos de violencia especista. Por ejemplo, la primera sería violencia por menosprecio a sus vidas, cuando consideramos que no tienen un valor en sí mismos y que son solo instrumentos para nuestros fines.
La segunda sería violencia por exclusión de consideración ética y de derechos. Entonces, consideramos que no tenemos obligaciones morales, legales ni religiosas con ellos, por todo lo que ya vimos anteriormente. También podemos hablar de violencia práctica, cuando hablamos de que son bienes y propiedad sujetos de explotación, ¿no? Entonces, tomamos sus vidas, tomamos sus cuerpos y hacemos lo que nos convenga de ellos, ¿eh? Y pocas veces se consideran sus propias necesidades. Entonces, esta es una clasificación de violencia especista. Pueden encontrar incluso otras, ¿sí? Hay otro tipo de clasificaciones. Entonces, hablando ya propiamente de la violencia especista, sabemos que se presenta cuando por alguna situación, bueno, la violencia en general, no la especista, se presenta cuando por alguna situación se rompe la estabilidad o se impide el desarrollo de una entidad. Entonces, esto aplica perfecto para el tema de los animales. Ajá. O sea, tomamos sus vidas, impedimos que o rompemos o alteramos esa estabilidad o ese desarrollo que de manera natural hubieran llevado. Entonces, hablamos ya de lo que es la violencia especista como tal, que es una relación de dominio que hemos establecido con los otros animales, o ese vínculo de relación asimétrico y opresivo que ejerce nuestra especie hacia los otros animales. Entonces, evidentemente es un tipo de relación en el que nos beneficiamos, nos favorecemos como especie y dejamos en franca desventaja y menosprecio a los animales. Entonces, por eso le llamamos violencia especista. Ay, perdón. Ah, espera, bueno, esta es la misma diapositiva de la que habíamos hablado. Otro factor también importante a considerar es esta situación de, hay ciertas prácticas que hemos normalizado y como las hemos normalizado, pues ya no tenemos la capacidad de verlas, de reflexionar, de analizarlas, de cuestionarlas. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestro día a día, ¿no? Nos vemos beneficiados de ellos. Pero también hay otras prácticas que forman parte del pasado. ¿Por qué? Porque pasaron de moda, porque ya no siguieron vigentes y entonces actualmente las vemos como, las cuestionamos, nos parecen repugnantes, etcétera. Entonces, esta autora hace un análisis diacrónico y sincrónico de lo que es la violencia especista. En este caso, el análisis sincrónico se refiere a las acciones que son visibles. ¿Por qué? Porque ya no son vigentes en nuestra época. Fueron o estuvieron sujetas a modas y tendencias y quedaron en el pasado. Entonces, aquí podemos ver algunos ejemplos, como las luchas de fieras salvajes, fieras entre comillas, porque así se les reconocía, y es un término despectivo para los animales, por eso está entrecomillado, o los gatos negros que eran quemados en hogueras porque se asociaban con brujería o con el diablo, los sacrificios animales como ofrendas también, o el animal print, o abrigos de pieles que en su momento eran símbolo de estatus, ¿no? Por ahí de los 80s, 90s, el hecho de tener un abrigo de piel era símbolo de pudiencia, de estatus, de elegancia, de moda. Entonces, esto, afortunadamente, ha ido quedando atrás con el paso del tiempo, no ha trascendido, y entonces hoy lo vemos y lo cuestionamos, lo criticamos, decimos, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que alguien que haya querido quemar gatos negros en la hoguera, por ejemplo? O que se le quite la piel a los animales para hacer un abrigo, aunque sí hay formas modernas todavía de algunas de estas prácticas. Por ejemplo, en el caso de los abrigos de pieles, bueno, todavía se siguen utilizando, se siguen criando algunas especies para obtener sus pieles para hacer pestañas postizas, ¿no? O sea, es una forma moderna de este tipo de usos. Entonces, a lo mejor nos parece mal ver a alguien con un abrigo de pieles, pero pues también hay mucho uso actualmente de pestañas postizas que las hay hechas de, por ejemplo, de mink, ¿no? Del pelo, de la piel de los mink, de los bisones. Entonces, criar animales para pestañas, para hacer pestañas y bueno, otro tipo de vestimenta, pues es algo sumamente cuestionable. Pero bueno, es más fácil verlo ahorita que como se veía antes. Entonces, digamos, es más fácil cuestionarlos. Pero si pasamos al tema de las acciones que son invisibles, ajá,
¿Y por qué son invisibles? Porque han permanecido estables a lo largo del tiempo. Entonces, hablamos de muchas prácticas de las cuales se hace uso actualmente, de las cuales nos hemos beneficiado como especie también, como los animales usados en investigación y docencia, por ejemplo, animales usados en producción, animales usados para trabajo, animales usados en exhibición y recreación, animales usados para en su mayoría. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra día a día y ya no tenemos la capacidad de verlas, de reflexionarlas, porque las hemos interiorizado y las hemos normalizado. Aunque sabemos que hay ciertas prácticas que ya se prohibieron, que se han ido prohibiendo con el paso del tiempo, por lo mismo de la presión que ha habido para que dejen de existir, como por ejemplo los animales usados en circos, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que desde hace 10 años fueron prohibidas aquí en México y en varias partes del mundo se han ido prohibiendo. Pero bueno, todavía hay prácticas que siguen vigentes, y que pues seguimos obteniendo beneficios de ellas. Entonces, todo esto ha sumado para que vayamos normalizando la forma en que tratamos a los animales. Entonces, no vemos mal, ya no lo reconocemos, o el hecho de maltratar a los animales, de lastimarlos, de no considerar sus necesidades, por la suma de lo que hemos visto, por la educación especista, por la economía, porque son prácticas que siguen vigentes en nuestro tiempo, porque a través del lenguaje hemos aprendido a discriminarlas, etcétera. Entonces, cuando los actos violentos se vuelven cotidianos frente a nuestros ojos, hay una habituación haciendo que pasen desapercibidas y una inercia que nos hace decir, así se ha venido haciendo siempre y es lo que debe ser, no tiene mayor importancia. Entonces, el hecho de ir pensando que es normal, es normal la forma en que se trata, es normal este menosprecio, porque así se ha hecho siempre, porque así me lo enseñaron en la escuela, porque así lo dijo alguien con mayor jerarquía que yo, etcétera, pues va favoreciendo esto y va reduciendo también reflexión. O a lo mejor sí tenemos esa inquietud moral, ¿no? Esa punzada moral, pero como también estamos educados para obedecer, para no cuestionar, para quedarnos callados, para no contradecir, etcétera, etcétera, pues entonces seguimos formando parte de esta cadena de situaciones, en perjuicio de los animales. Entonces, esta normalización pues es muy peligrosa, muy peligrosa, porque en nombre de esa normalización e invisibilización que tenemos de este tema, es que seguimos perpetuando la violencia especista. Entonces, la violencia especista se puede ejercer de manera activa o pasiva. Generalmente, asumimos que si se patean, si se queman, si se maltratan, es violencia y sí es cierto. Pero también hay muchas formas pasivas de ejercer este tipo de violencia. Ahorita vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Se aprende de forma consciente o inconsciente y esto es reforzado por la educación especista, ¿no? Educación que aprendemos en todos los medios en los que nos desenvolvemos. Se favorece por la exclusión de los animales de toda consideración ética, social y legal, que sabemos, por ejemplo, que aquí en la ciudad, bueno, aquí donde estoy en la Ciudad de México, los animales ya son reconocidos como seres sintientes. Ya en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales se les llama como sintientes y en la Constitución Política de la Ciudad de México también se les reconoce como seres sintientes. Pero a su vez, a nivel federal, en el Código Civil Federal, que se les reconoce como bienes o se les sigue viendo como bienes. Entonces, han ido habiendo cambios en este sentido, en lo legal. Han aumentado las penas, por ejemplo, para el maltrato animal. O sea, han seguido habiendo cambios, pero todavía falta como generalizar a lo largo de todo el país esta situación. Darles este cambio, ¿no? De bienes y darles un estatus acorde con su naturaleza biológica, ¿no? A lo mejor es de seres sintientes sujetos de derecho, por ejemplo, ¿no? Un estatus que sea diferente al de personas y al de bienes, en el cual se pueda, pues, incluir o proteger esas necesidades de cada una de estas especies. Y bueno, la normalización e invisibilización de su maltrato y muerte, pues también es algo que favorece la violencia especista. Ahora, recientemente acabo de terminar mi tesis en doctorado y mi tesis fue justamente sobre el especismo y todas estas repercusiones sociales que tiene el especismo.
Y parte de mis propuestas, pues, es este violentómetro especista. Seguramente ustedes conocen el violentómetro, ¿no? Que originalmente fue creado por el Instituto Politécnico Nacional en el 2009 y fue un violentómetro que es una escala de violencia dirigida a los estudiantes o a la población estudiantil del Politécnico Nacional. Y el propósito de este violentómetro era que el estudiantado pudiera reconocer la violencia que se generaba pues en esa sociedad propiamente. Entonces, es una herramienta, digo, si no la conocen, búsquenla así, Violentómetro Politécnico, y la van a encontrar perfectamente, y viene descrito ahí desde las formas más crueles de violencia, o sea, desde las violencias más extremas, que por supuesto es la muerte como tal, hasta las formas más sutiles, o al revés, desde las formas más sutiles hasta las formas más extremas de violencia. Y esta ha sido una herramienta muy importante para visibilizar esa violencia tan normalizada en nuestra sociedad. Entonces, ha tenido tal impacto que han habido varias modificaciones de este violentómetro y se ha extendido a poblaciones o comunidades en particular. Por ejemplo, hay un violentómetro digital, ¿no? Para saber cómo reconocer la violencia que se ejerce en los medios digitales, o el violentómetro infantil también, para que las infancias sepan cómo reconocer la violencia que se ejerce contra ellos. El violentómetro laboral también, cómo se ejerce la violencia en los espacios de trabajo, y así hay un sinnúmero ya de violentómetros. Entonces, aprovechando esto, considera importante pues generar un violentómetro especista también para contrarrestar toda esta normalización o para tratar de visibilizar esta violencia que se comete contra los animales. Entonces, se hizo de igual forma en una escala que va desde las formas más imperceptibles o invisibles de violencia hasta las formas más cruentas, ¿no? Que se ejerce contra los animales, y está dividido en 3 niveles. En este caso, yo lo dividí en macroviolencias especistas, mesobiolencias especistas y microviolencias especistas. Obviamente las microviolencias especistas están en amarillo porque son más sutiles, más imperceptibles, parecieran inocuas, pero no lo son. Ahorita vamos a ver por qué. Las mesobiolencias especistas, que son niveles intermedios de violencia que se comete contra los animales, puede ser por acción directa, por acción indirecta, por omisión en sus cuidados, por ejemplo, pero esto sigue generando consecuencias negativas en la vida de estos individuos. Y las macroviolencias especistas, que son las formas más visibles, más crueles y más desconsideradas que hay hacia los animales, porque muchos sectores, por ejemplo, todavía justifican ciertas prácticas por diferentes motivos. Entonces, para fines de esta presentación lo dividí en 3 para abordarlos de manera un poquito más profunda. Y voy a empezar por los tipos más extremos de violencia, las macroviolencias especistas. Y en este caso tenemos, por supuesto, todo lo que es provocar o inducir la muerte con dolor y sufrimiento de los animales. O sea, el hecho de no considerar que tienen la capacidad de sentir, que se dan cuenta de lo que les está pasando, que están experimentando ansiedad, sufrimiento, miedo, etcétera, al momento de morir. Ajá, y tenemos varios ejemplos, como los espectáculos o deportes cuya finalidad sea causarles la muerte, la cacería y pescas deportivas, la obtención de pieles también, que, bueno, generalmente para obtener las pieles, pues los animales están vivos y conscientes. ¿Por qué? Porque así sale más fácil, más fácilmente pueden desprender la piel de los animales. Golpes, asfixia, quemaduras, electrocución, ahogamiento, desangrado, decapitación, inanición, o echarlos a pelear, por ejemplo, de violencia también. Obtención de alimento y vestimenta o investigación, causándoles dolor y sufrimiento, por supuesto. El otro tipo sería la tortura física o mental, ¿no? Cuando les causamos dolor físico o sufrimiento mental de forma deliberada, con fines lúdicos o no vitales de los humanos, en espectáculos o deportes, violencia directa, ¿no? O sea, el hecho de golpear, maltratar, torturar, amarrar, quemar. Uso de trampas, amenazas repetidas que les induzcan miedo constante, o necesarias como la obtención de alimento o avances en las ciencias biomédicas. O sea, no es lo mismo obtener alimento u obtener conocimientos o medicamentos causando dolor y sufrimiento, que hacerlo de una forma más ética, que sería reduciendo el dolor o evitándolo siempre que sea posible. O sea, hay un gran trecho con este acto de compasión, ¿no? Y además
que estaríamos obligados también a evitar todo este dolor y sufrimiento, porque estamos obligados a no causar daño y no estaríamos cumpliendo con este principio de no maleficencia o de mínimo daño cuando estamos torturando física o mentalmente. También el maltrato por acción directa, cuando los quemamos, los herimos, los pateamos, etcétera, ¿no? Todo esto. Mutilarlos con o sin anestesia, también cuando no se trata de una prescripción médica, o sea, cuando no es para recuperar la salud de los individuos, o sea, cuando es por estética, por moda, por conveniencia, no tiene una justificación y al final todas las mutilaciones que se hacen a los animales, que no son por cuestiones médicas, generan una consecuencias en ellos. O sea, el hecho de que, por ejemplo, se corten las orejas o la cola, que son elementos básicos de comunicación para los perros, entonces se les está generando un daño a estos individuos. Entonces, todo se relaciona con macroviolencias especistas. El siguiente nivel, que sería el nivel intermedio de violencias o mesobviolencias especistas, sería el hecho de privar de la vida sin dolor ni sufrimiento para satisfacer necesidades humanas primarias o secundarias, o matar animales de compañía que no se quieren tener ya, o sea, no se quieren tener porque ladra, porque rompió el sillón, porque ya no lo quiero, porque por cualquier motivo ajeno a la propia salud de los individuos. También cuando hay negligencia o maltrato por omisión de cuidados, o sea, el hecho de mantenerlos aislados, de no socializarlos, de abandonarlos en su hábitat, en un hábitat desconocido para ellos, o abandonar, por ejemplo, a los perros o gatos ya después de que estuvieron en casa y se les acostumbró a satisfacer sus necesidades, y el simple hecho de aventarlos a la calle a su suerte, pues es violencia también hacia ellos. Privarlos de los cuidados básicos conforme a los 5 dominios, o sea, no atenderlos bien en su nutrición, en su alimentación, en cuanto a cantidad y calidad, por ejemplo, que no estén en un entorno adecuado para su especie. Ajá. O sea, las aves necesitan ciertos elementos que son diferentes a los de los cerdos, que son diferentes a los de los perros, o sea, cada especie tiene sus propias necesidades y estaríamos obligados de satisfacer esas necesidades. Atenderlos, por supuesto, en su salud física, o sea, dejar de atenderlos en su salud física es también violencia, o en conducta y sus estados mentales también. O sea, por mucho tiempo también solo nos enfocábamos en atender la salud física y dejábamos en segundo término la conducta y los estados mentales. Y actualmente sabemos que no, que los estados mentales son tan importantes como la salud física. ¿Por qué? Pues porque forman parte de su bienestar animal. Entonces, un individuo que solo está atendido en su salud física, pero no en sus estados mentales, pues está incompleto, está atendido de manera incompleta. Otro tipo de violencia especista sería obligarlos a realizar comportamientos que los dañan o ridiculizan o impedirles que realicen comportamientos importantes para ellos, ¿no? Como por ejemplo, el exceso de carga en animales de trabajo, actos circenses, o sea, obligarlos a subirse a, no sé, a un oso en una bicicleta, un elefante en una pelota, que son cuestiones que no necesitan los animales y que no van en contra de su propia naturaleza. Entrenarlos para peleas también, ¿no? La especie de que se trate, pues no es algo correcto. Deportes en donde pueden lesionarse, condicionamiento operante negativo. O sea, el hecho de entrenar a los animales a cambio de no maltratarlos, ¿no? Este es un condicionamiento operante negativo. O sea, si no haces lo que yo te digo, pues te voy a pegar o con el látigo o maltrato. Entonces, el condicionamiento operante es aceptable siempre y cuando sea principalmente para manejos médicos y con refuerzo positivo, ¿no? O sea, darle algo positivo a cambio de que permita, por ejemplo, en el caso de animales silvestres, se hace para, no sé, grandes primates que se dejen tomar constantes fisiológicas, que se dejen tomar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, a cambio de una manzana o algo que sea palatable o que le guste al individuo. No tiene que ser comida necesariamente, un ejemplo nada más, pero se hace con estos propósitos, con fines de manejos médicos principalmente. Otro tipo de violencia sería esta separación madre-cría que se hace muchas veces de manera arbitraria, en donde la cría queda sola por un lado y la madre por el otro, y esto genera pues mucha ansiedad en ambas partes y tiene muchas consecuencias negativas también para ambas partes.
O las crianzas artificiales que se hacen sin consideración a las necesidades como especie de los animales, ¿no? O sea, si se va a hacer una crianza artificial, va a ser por necesidad, porque la muerte de la madre biológica o porque la madre biológica rechazó a la cría, algo que se justifique y siempre pensando en que esos individuos se puedan integrar lo más pronto posible a un grupo social de su especie, ¿no? Entonces, cuando no se hacen apego a estos criterios, también se generan daños a la larga, porque son individuos que cuando crecen, pues ya no pueden integrarse a un grupo social de su misma especie, no pueden convivir, no saben cómo cortejar, etcétera. Y el tercer nivel, que serían las microviolencias especistas, que ya platicamos un poquito de esto. Discriminar con el lenguaje, ¿no? O sea, denominarlos con términos peyorativos, pues es un tipo de microviolencia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un daño directo a los individuos. Sin embargo, esto sí va a generar consecuencias negativas de otro nivel de violencia más adelante, porque, por ejemplo, hablar de animales de desecho, hace que asumamos y pensemos a los animales como cosas inservibles y que entonces, pues, ¿por qué voy a tener consideración con algo que es de desecho? Ajá, y entonces puede acabar en un nivel de macroviolencia. Al final, pues, puede ser desechado. Hay ejemplos, hay casos que han sido públicos de por ejemplo, caballos o burros que una vez que ya están enfermos o ya están muy viejos y ya no pueden con su vida, pues ahí los echan literal a la basura, ¿no? Eso es algo terrible para estos animales. O sea, ya que se usaron, se obtuvo beneficios de ellos, entonces ya no te quiero y ahí te aviento a la basura, ¿no? Y hay unos videos muy, muy terribles de esta situación. Entonces, pues un nivel de microviolencia puede ir escalando a otros niveles hasta los niveles más extremos de violencia. Entonces, son microviolencias porque pasan desapercibidos, no tanto porque sean violencias chiquitas que no dañan, ¿no? Sino que sí generan daño. La antropomorfización también es violencia cuando implica atribuirles a los animales características del humano, negándoles experiencias propias de ellos, ¿no? O sea, el hecho de tratar a un perro, un gato o a un primate o a cualquier especie como si fuera un humano, y entonces ya no le estoy dejando que exprese comportamientos propios de ellos, que socialice con otros individuos de su especie, por ejemplo, o esta crianza, madre cría, que a veces hace esta separación y entonces se trata a los animales a veces como bebés humanos y no como especies, como individuos de su especie, etcétera. Todo esto, genera repercusiones negativas en ello. Y la estigmatización por especie o por raza, pues también, ¿no? Como por los ejemplos que ya vimos, asociar a los gatos negros con mala suerte o con brujería, a las serpientes y murciélagos, ¿no? Asociarlas también con maldad, con que me van a hacer daño como especie, son venenosos, o sea, sí es cierto, ¿no? Hay que cuidarnos de las serpientes, por ejemplo, pero eso no quiere decir que hay que exterminar, y tampoco es como difamarlas, ¿no? Generarles una mala reputación de lo que no son, ¿no? No tienen. Son especies que forman parte de los ecosistemas y que merecen vivir tanto como nosotros. Entonces, ya un poquito para como tratar de argumentar en favor de los animales y por qué es importante, ya que estamos visibilizando y reconociendo que hay niveles de violencia, todo lo que nos ha llevado a normalizar la violencia, lo que nos ha llevado a invisibilizarla, pues ahora ya partiendo de este violentómetro especista, que es una herramienta para visibilizarla, tenemos que tener fundamentos también y argumentos para tratar a los animales de otra forma, para darles esa consideración que merecen como seres vivos, para promover que se les atienda siempre en su bienestar animal. Entonces, voy a partir de este concepto de sintiencia porque es un término pues, relativamente muy actual, muy de los últimos tiempos. Incluso se han hecho ya cambios legales en algunas legislaciones para reconocer a los animales como seres sintientes, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en varios países del mundo desde hace algunos años. Hay países que ya han hecho un cambio del estatus de los animales, de bienes, para reconocerles sintiencia o para reconocerles sensibilidad, o en su defecto hay países en donde los denominan, no les dan un estatus de seres sintientes, pero sí se aclara que los animales no son cosas, ¿no? Entonces, bueno, siguen siendo bienes, pero
con la aclarante de que no son cosas. O sea, han habido varios cambios y hay varios ejemplos. Entonces, la sintiencia es diferente de ser sensible, claro. Ajá. La sensibilidad es algo, como una forma de percepción muy básica que compartimos con muchos seres vivos, bueno, incluso plantas, ¿no? Que llegan a mostrar sensibilidad. A diferencia de la sintiencia, que la sintiencia sí requiere de conciencia. Ajá. Entonces, por este motivo es que este término de sintiencia ha ido marcando una pauta para hacer un cambio en el estatus legal y en el estatus moral de los animales. Entonces, ¿qué es la sintiencia? Bueno, es la capacidad de un individuo de experimentar uno o varios sentimientos que involucran la capacidad de evaluar acciones de otros con relación a sí mismos y de terceros. O sea, ellos tienen la capacidad, los animales sintientes, y aclaro que no estamos hablando de vertebrados porque la sintiencia ya se reconoce incluso en varios invertebrados. Entonces, aquí para hablar de sintiencia no nos limitamos a vertebrados. Entonces, hay muchas especies que tienen esta capacidad de evaluar las acciones, de evaluar sus acciones hacia otros, de evaluar las acciones que otros tienen y la forma en que generan un impacto en ellos mismos y de terceros también. Entonces, tienen esta capacidad de analizar si van a hacer algo, lo que les va a pasar, ¿no? O sea, más bien, lo que otros hagan, bueno, sí, lo que ellos hagan, cómo va a repercutir en otros y cómo lo que otros hacen repercute en ellos mismos. Y si esto no fuera cierto, entonces los animales no huirían cuando ven a alguien que los maltrata, por ejemplo. Saben que las acciones de ese individuo van a generar un daño en ellos, algo que no les gusta, una sensación desagradable para ellos. Entonces, van a tratar de evitar este tipo de situaciones y de personas. Entonces, esto habla de capacidades cognitivas importantes en ellos. Recordar las propias acciones, así como sus consecuencias. Saben, ¿no? Que si cuando hicieron una travesura, por ejemplo, hablo mucho de los perros y los gatos porque son con quienes convivimos y con quienes más fácilmente podemos hacer esta asociación de elementos que mencionamos aquí y entonces nos acordamos de que mi perro o mi gato hace eso. Entonces, saben que cuando se robaron el pan, pues no les fue bien y los regañaron. Entonces recuerdan esas acciones y saben cuáles van a ser las consecuencias. Y entonces, en experiencias futuras, van a tener acceso a esa memoria de referencia, se van a acordar y además tienen la capacidad de anticipar lo que puede pasar, o sea, cuáles son esas posibles consecuencias. Y entonces valoran, ¿lo hago o no lo hago? O sí lo voy a hacer, pero cuando no me estén viendo, que no se den cuenta. Entonces, implica procesos mentales bastante complejos. Evalúan riesgos y beneficios, ¿no? En este caso estarían evaluando el riesgo de robarse el pan o de llevarse el pan delante de quien los está viendo, de los tutores, o mejor lo hacen cuando no lo vean. Y por supuesto también cuáles son los beneficios, cuáles serían los beneficios o si no hay beneficios de esas acciones. También tienen la capacidad de experimentar algunos sentimientos emociones, más allá de dolor y placer, pues se ha reconocido una amplia gama de emociones y sentimientos, ¿no? O sea, sí, dolor, pero también sufren, también experimentan ansiedad, frustración, miedo, pérdida de la esperanza, se ha reconocido que hay especies animales que también, o individuos que se han dejado morir después de que han luchado o luchan por salir adelante de una situación y cuando se dan cuenta que no hay forma de salir adelante, pues también se pueden dejar morir, ¿no? Entonces hay muchos sentimientos y emociones que a pesar de que son experiencias subjetivas, porque son propias de cada individuo, o sea, no podemos ver cómo le duele a un individuo o cómo es el dolor, de qué forma, de qué tamaño, o la frustración o el miedo, pero sí lo vemos a través del comportamiento. Entonces, todas estas emociones y sentimientos se expresan a través de un comportamiento y eso sí es objetivo porque yo lo puedo medir, lo puedo cuantificar, puedo determinar si este individuo por su comportamiento y asociarlo con algún sentimiento o emoción. Y bueno, algo característico, como les mencioné, de la sintiencia es que tienen conciencia, o sea, son conscientes de todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? Se dan cuenta, o sea, sí se dan cuenta. Y son conscientes no solo de esas situaciones, sino también se habla de autoconciencia, o sea, también son conscientes, en muchos casos se ha demostrado que hay especies que sí son conscientes de sí mismas, de su propia existencia. Entonces se han hecho algunas pruebas, como la de la famosa prueba del espejo,
para ver si se reconocen al espejo y entonces saben que son ellos mismos o si piensan que es otro individuo. Entonces hay casos en los que sí se ha demostrado que saben que son ellos mismos, pero también hay casos en los que piensan que hay otro individuo, ¿no? Y empiezan a pelear. Depende, ¿no? Diferentes tipos de reacciones como si fuera otro individuo. Entonces esto es la sintiencia. Y la sintiencia, este reconocimiento de sintiencia, pues se tiene que ver reflejado en algo, ¿no? Aparte de aspectos legales, de reconocerlos como seres sintientes en códigos civiles, en leyes de protección, las constituciones políticas, también se debe ver reflejado en el trato que se le da a los animales y entonces recordamos los 5 dominios que antes llamados 5 libertades, ¿no? Que estos 5 dominios son, digamos que lo mínimo indispensable que debe ser atendido y satisfecho para el cuidado y trato correcto de los animales. Entonces tenemos 4 dominios físico-funcionales que repercuten en un dominio mental y la suma de estos 5 repercuten en un nivel de bienestar, ¿no? Entonces, cuando aquí, por ejemplo, si pueden ver en este cuadro, trae el ejemplo de cuando se atienden de manera negativa o cuando se atienden de manera positiva en cada uno de los casos. Y por supuesto que esto va a determinar el nivel de estado de bienestar. Hablar de bienestar animal suena a que está bien, o sea que es algo de bienestar animal como sinónimo de estar bien y no es así, ¿no? El bienestar animal puede ser muy malo, puede pasar por niveles intermedios o ser excelente, ¿no? Tener muy buen nivel de bienestar animal. Es como hablar de la salud en general. Entonces, cuando atendemos de manera negativa estos dominios, pues van a tener repercusiones negativas en su estado general de bienestar animal y cuando se atienden de manera positiva, pues va a generar niveles adecuados de bienestar. Sin embargo, no todo es blanco y negro, ¿no? Habrá veces que haya una nutrición adecuada, pero no haya oportunidades buenas para expresar comportamientos normales. Entonces, pues esto va a repercutir en niveles intermedios de bienestar, por ejemplo. Entonces, va a depender mucho, ¿no? De cada situación en particular y por eso se debe analizar cada aspecto por separado cuando se hace una evaluación de bienestar para saber si sale más o menos, o sea, niveles intermedios, saber en dónde estamos fallando, o sea, qué no estamos atendiendo para corregirlo, para atenderlo, ¿no? Y restaurar ese estado de bienestar o mejorarlo. Los estados afectivos, bueno, ya mencionamos, ¿no? Que compartimos muchos estados afectivos también con los animales. Son fenómenos psicológicos que ayudan en el manejo y control del comportamiento. O sea, un comportamiento es en gran parte regulado por estos estados afectivos que son subjetivos y que se han conservado a lo largo de la evolución por la importancia que tienen, ¿no? Por la importancia que tienen para relacionarnos con el medio y tener una eficacia biológica. Ajá. Y se pueden reconocer por analogía. Y aquí en este esquema del lado derecho pueden ver una imagen en eh, donde se puede ver que compartimos varias acciones, varias actitudes, varias condiciones con otras especies animales que no todas son vertebrados en esta imagen. Entonces, compartimos con muchas especies más allá de los vertebrados. Hay muchos invertebrados en los que se ha demostrado, no sé, cambios cardiovasculares, por ejemplo, expresiones faciales, vocalizaciones, locomoción, o sea, cómo ciertos patrones de locomoción se asocian a cierta emoción, etcétera, o reacciones motoras. Entonces, es algo que compartimos con muchas otras especies y por analogía, ¿no? Y por consideración a ellos, pues debemos, pues, concederles este respeto, ¿no? Esta consideración moral. El dolor que también es como del que más se ha hablado siempre y que sí forma parte de todos estos argumentos científicos a favor de los animales, pues se reconoce como esta experiencia sensitiva y emocional que es desagradable en los animales y que se asocia a un daño tisular real o potencial, descritas en términos de tal daño. También es una experiencia subjetiva y por lo tanto diferente cada individuo. Es decir, yo no puedo saber. Para empezar, es difícil saber si a un animal está doliendo algo. ¿Por qué? Porque no lo expresa en términos que yo pueda entender, aunque sí lo expresa a través de su comportamiento. O sea, es como tenemos que estar abiertos a la posibilidad y al hecho de que los animales sí expresan lo que sienten o lo que piensan, pero a través de ese comportamiento. Entonces, necesitamos para entender al diferente. Y también son, si pueden ver en estas imágenes,
compartimos estructuras muy similares que nos sirven exactamente para lo mismo, ajá, sí, para experimentar dolor. Hay un proceso de dolor que empieza con la nocicepción y animales, humanos y no humanos, compartimos nociceptores y compartimos los mecanismos similares para que el estímulo doloroso vaya perdón, ascienda a través del sistema nervioso central hasta que corteza cerebral, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los vertebrados. Y son aspectos que compartimos entre humanos y no humanos, y entonces no tenemos por qué negar que los animales tienen esta capacidad de experimentar dolor también. Y bueno, en cuanto a los aspectos ya más filosóficos del trato a los animales, que también han sido fundamentales para esta reflexión, o sea, para que se vaya para que desde hace varias décadas vayamos reflexionando en torno al tema de los animales, pues hay varias posturas, varias éticas, ajá, y varios personajes que ya platicamos, por ejemplo, de Peter Singer. Bueno, estos ejemplos que pongo aquí de pensadores, una parte, o sea, los tres primeros del lado izquierdo, es la perspectiva de los animales. ¿Por qué? Porque Peter Singer se refiere a la capacidad de dolor de los animales, por ejemplo, como criterio importante para tenerles consideración moral. Tom Regan se refiere a las capacidades mentales de los animales para tener este tipo de consideración hacia los animales. Paul Taylor se refiere a la vida como tal. O sea, él dice, para el hecho de estar vivo es suficiente para ser sujeto de consideración moral, independientemente si siente, si no siente, si piensa, si no piensa o si se da cuenta. El simple hecho de estar vivo es suficiente para darles para reconocer esa consideración hacia ellos. Y también tenemos otra visión que sería desde nuestra especie, porque podemos reconocer que a los animales les duele, que sufren, que piensan, que son sintientes, pero si desde nosotros mismos no existe esta capacidad de reconocer o esta capacidad de empatía hacia los animales, pues va a ser muy difícil dar ese paso, ¿no? hacia un cambio tangible para los animales. Entonces, muy brevemente voy a platicar de cada uno de estos personajes. El primero es Peter Singer, del que ya platicamos al principio de esta sesión, que su propuesta ha sido fundamental y seguramente ya lo conocen, y si no lo conocen, como que es muy común escucharlo en el tema de los animales. ¿Por qué? Pues por todo este impacto positivo que ha tenido en pro de esta reflexión hacia los animales. Entonces, él habla de la capacidad de experimentar de placer y dolor por la posesión de un sistema nervioso central. Entonces, él dice que esto es una condición suficiente. O sea, ¿a qué se refiere Peter Singer con lo de la condición suficiente? Pues dice, con que tengan un sistema nervioso central es suficiente para que sean sujetos de consideración ética. O sea, no menosprecia al resto de los individuos, pero su reflexión está centrada en animales vertebrados. Y otra parte de su propuesta, además del tema del especismo, es un principio que él propone que se llama principio de igual consideración de intereses, con el cual él plantea la importancia de tratar con la misma consideración y respeto a los animales, o sea, respetar las necesidades de los otros con la misma importancia que trataríamos a nuestra propia especie, por ejemplo. Entonces, él no distingue entre, por ejemplo, él más bien hace una reflexión en torno a las necesidades de los perros y de las mujeres, por ejemplo. Entonces dice, yo no puedo luchar por el derecho del voto al perro porque pues el perro ni le interesa ni tiene la capacidad de emitir un voto, ¿no? Para elegir gobernante, por ejemplo. Pero sí puedo luchar por el respeto a su interés de tener una vida, de no padecer dolor ni sufrimiento, de comer, de tener un espacio, un refugio de la intemperie, de tener atención médica, etcétera. Y en el caso de la mujer, pues lo mismo, o sea, a la mujer le interesa, por ejemplo, el derecho al voto, ¿no? Que sabemos que antes la mujer no podía votar y gracias a la lucha de sectores de mujeres que defendieron este derecho de la mujer, pues ahora ya las mujeres tenemos el mismo derecho a votar que los hombres. Pero él dice, bueno, y tampoco yo puedo luchar por el derecho al aborto en el hombre, porque pues el hombre ni tiene la condición física para gestar, ni le interesa como hombre, ¿no? Entonces,
hay que, digamos, reconocer cuáles son los intereses por especie o por grupo y considerarlo con la misma importancia que el resto, ¿no? De los intereses de otros individuos. Entonces, por eso dice que el principio de igual consideración de intereses no es tratar idéntico a todos los individuos, sino darles la misma consideración y respeto a esos intereses. ¿Ok? Tom Regan se refiere más a las capacidades cognitivas. ¿Por qué? Porque él habla de que los animales, y enlista una serie de características también para considerar que un individuo tiene esta vida mental, o él lo llama como sujetos de una vida, ¿no? Y enlista toda esta serie de factores que se refieren a capacidades cognitivas y o mentales. Entonces, él no habla ni de sintiencia ni de vertebrados, sino en general habla de capacidades cognitivas y dice que por lo tanto son más que simples medios para que nuestra especie alcance sus fines. Entonces, si se dan cuenta de lo que les está pasando, merecen consideración y respeto. Y entonces tienen un valor en sí mismos o un valor intrínseco que no es, que va mucho más allá de un simple valor instrumental. Entonces, reconocer este valor en sí mismo que propone Tom Regan favorece, ¿no? El reconocimiento de estos individuos. Aparte es una distinción entre agentes y pacientes morales. Ajá, entonces dice, los agentes morales son adolescentes y adultos en pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, tienen la capacidad, o sea, tienen derechos, pero también tienen la capacidad de que sus acciones repercutan de manera positiva o negativa en otros individuos. Y tienen también la responsabilidad de responder por otros individuos. Y los pacientes o pasivos morales serían aquellos que tienen derechos, pero no tienen obligaciones hacia otros y tampoco tienen la capacidad para ejercer sus propios derechos. Entonces requieren de un agente moral en este caso que vele por esos necesidades, ¿no? Por la satisfacción de esas necesidades o de esos derechos. Y en este grupo de pacientes morales estarían, por ejemplo, personas en estado vegetativo o en estado de coma, humanos dementes o con algún retraso mental severo, bebés y niños pequeños o niños preverbales y animales no humanos, que sabemos que tienen derecho, pero no tienen la capacidad para ejercer esos derechos. Entonces, digamos que esta jerarquización que él plantea es justamente para establecer relaciones de responsabilidad, ¿no? Entre los agentes morales respecto de los pacientes morales. Y entonces, por eso es importante hablar de que los animales, perdón, los animales no humanos, si no son vistos como cosas, sino como seres vivos, pues deberían ser tutorados, ¿no? Más que poseídos, por ejemplo. Y bueno, aquí también pueden ver abajo de la imagen de Tom Regan su libro, que fue escrito en lo que el original, en inglés, creo que en 1983. Y esta es una traducción de hace algunos años que está en español y que también un texto también muy importante para este tema de la consideración de los animales. Paul Taylor es un representante de la ética biocéntrica, ajá, y él se refiere a los seres vivos en general. O sea, él dice que todo ser vivo merece consideración y respeto por el simple hecho de estar vivo. Y él habla de un bien propio. O sea, él se refiere a que los animales que poseen un bien propio son aquellos que realizan funciones orientadas a un fin, cumplen con un ciclo vital, buscan preservar su vida, estén o no conscientes de ello. Entonces, estamos hablando de los seres vivos, o sea, los seres vivos compartimos en general estas características. Y plantea una serie de principios que nos ayudan a resolver de manera responsable y manera justa cuando entran en conflicto nuestros intereses con los intereses de los animales, que pues prácticamente esto es siempre, ¿no? Entonces, él propone el principio de mínimo daño. En lugar de hablar de no maleficencia, habla de generar un mínimo daño. O sea, todas las prácticas que hagamos con los animales deben ser refinadas de tal forma que generen un mínimo impacto. Por ejemplo, animales en investigación, bueno, pues hay que usar anestésicos, hay que usar analgésicos, darle un seguimiento médico posoperatorio para que los animales no sufran. Eso es generar un mínimo daño. Ajá. O cualquier práctica que se haga con cualquier animal debe pues hacerse de tal forma que no sufran los animales o que se reduzca al mínimo posible ese daño. El principio de proporcionalidad que se refiere a cuando entran en juego necesidades vitales versus necesidades no vitales de otros individuos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el más típico de este principio pues sería el de las corridas de toros, por ejemplo, ¿no? Que entran en juego las necesidades vitales del toro
por conservar su vida, por no sufrir, por no padecer dolor, versus las necesidades secundarias de nuestra propia especie por disfrutar, por divertirse, etcétera. Entonces, en este caso, pues siempre darle prioridad a las necesidades vitales de las especies y se le daría prioridad entonces a los toros, ¿no? Por ejemplo. La justicia distributiva que implica distribuir de manera justa y equitativa los recursos entre todos los individuos que lo necesitan. Y esto es muy trascendental, por ejemplo, cuando no hay suficientes recursos para todos, para distribuirlos entre todos los involucrados y que así lo necesitan. Entonces, debe haber algún mecanismo para poder distribuirlo de manera equitativa y justa. La justicia restitutiva que nos demanda restaurar el daño que cometamos contra otros individuos. O sea, siempre que generemos un daño, hay que tratar de resolver esa situación para lograr en la medida de lo posible que ese individuo recupere su estado de bienestar. Por ejemplo, no sé, voy manejando y sin querer atropello un perro, pues la justicia restitutiva implicaría que yo me detenga porque fue mí, fue un error mío, fue un accidente, y entonces yo soy responsable y entonces procuro que ese individuo tenga atención médica veterinaria hasta restablecer su salud. Ajá. Aquí el problema es, por ejemplo, cuando el individuo muere, ¿no? Si muere, entonces, ¿cómo puedo aplicar una justicia restitutiva? Bueno, desde este principio se demanda que si no puedes restaurar la salud o el bienestar del individuo afectado, entonces lo dirijas hacia individuos de su propia especie, hacia su familia o hacia alguna causa en pro de esta situación, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma repercuta de manera positiva en el daño que ya se le causó al individuo, porque bueno, pues ya murió, pero sí se hace algo de todas formas. Y el principio de autodefensa, que implicaría o digamos que estaríamos autorizados a matar, pero solo en defensa propia. O sea, si mi vida está en riesgo y no había otra forma no sabía yo, o sea, no hubo forma de evitarlo y tampoco hay otra forma de salir adelante, pues entonces tengo todo el derecho a defenderme y de destruir al otro por mi vida, pero solo en caso de que haya sido imprevisto y que no haya otra forma de hacerlo. O sea, ir a usar un animal o ir a meterte en su hábitat natural y que termine muerto, pues no es un caso de autodefensa, ¿no? Sino pues un caso de negligencia por completo, porque esto no debería pasar. Pero bueno, estos son los principios que él propone para tratar de, como a modo de herramienta, para tratar de resolver de manera justa y equitativa, ¿no? Este tipo de situaciones. Y bueno, dice que los seres vivos son susceptibles de sufrir daño o de resultar beneficiadas por parte de terceros y eso nos obliga a no dañarlos. O sea, asumir nuestra responsabilidad como humanos y saber que lo que hagamos hacia esos animales va a generar un impacto y de preferencia pues, tendría que ser positivo siempre, ¿no? Que mis acciones generen o repercutan de manera positiva en ellos. Y esto fue por parte de los animales. Ahora, la perspectiva ya por parte de los filósofos, el primero es Rodrigo Campo, que él es un filósofo colombiano y habla de un orden relacional. O sea, él dice que el respeto y el compromiso con los animales es una representación de orden relacional asociada con vínculos emocionales. Y él habla justo de esta situación que dice, bueno, podemos aceptar que los animales les duele, ¿no? Podemos entender que los animales piensan, que son sintientes, lo que sea. Pero mientras no tengamos estos sentimientos morales de compasión, benevolencia y justicia, pues no va a pasar mucho, no vamos a avanzar en ese sentido. O sea, no va a haber un punto en que haya un cambio real y tangible en beneficio de los animales, ¿no? Entonces, resalta el tema de la empatía. O sea, es muy importante la empatía que también, gracias a toda esta educación especista, pues la hemos ido perdiendo, ¿no? O la tenemos ahí reprimida o apagada o no nos atrevemos a ser empáticos porque aparte podemos ser cuestionados y criticados. Pero la empatía es algo básico y fundamental, ¿no? En nuestra especie y que es básica para el tema de los animales. Entonces, no debe quedarse solo en una reflexión sobre el mal que padece del otro, sino un padecer con el otro. De eso se trata la empatía, como de entender lo que otro siente o está experimentando y tratar de resolver eso que está experimentando el individuo. O sea, no que solo quede en entender ese padecer, sino qué voy a hacer para recuperar o para evitar ese padecer del otro. Y bueno, aquí vemos algunas capacidades afectivas que se consideran necesarias para tener un cambio y tratar de contrarrestar la violencia especista.
que pues habla de la empatía y la compasión, por supuesto que son básicas, que la empatía es la capacidad para comprender y sentir las emociones de otros, para generar preocupación por ellos, así como su debido cuidado. Y la compasión implicaría ir un paso más allá y tratar de aliviar esa situación, ¿no? De hacer un cambio en esa situación para generar un alivio de ese problema o de esa situación que está experimentando. La benevolencia, pues también implica un trato amable y cordial, no importando la condición o la especie del receptor de la benevolencia. O sea, no importa de qué especie se trate, yo voy a tratarlo de manera cordial y esto va a tener una repercusión positiva en ese otro individuo. Y bueno, la simpatía, que implica la comprensión de la situación emocional de otro ser o de su condición, si requiere una conexión emotiva. Entonces, vaya, toda esta suma o estas capacidades afectivas son necesarias más allá de hablar de que si son seres vivos o que si piensan o sienten, sino son un complemento de estas propuestas. Ahora, ya para ir cerrando esta presentación, bueno, Sigmund Bauman, en este libro de Modernidad y Holocausto, él no reflexionó respecto a los animales, o sea, su reflexión y sus estudios fueron respecto a los campos de concentración, ¿no? A la forma en que se trataba a las personas que estaban en estos campos de exterminio. Y entonces él, digo, a pesar de que no escribió hacia los animales, su reflexión la podemos perfectamente extender al caso de los animales, ¿no? Entonces él habla de una conciencia sustitutiva, no es sustituta, es sustitutiva, eh, y dice que a pesar de que, por ejemplo, nos pidan o nos orillen a hacer cosas con las que no estamos de acuerdo y que sabemos que están mal, a pesar de ello tendemos a hacerlas. ¿Por qué? Pues porque estamos acatando una instrucción de alguien jerárquicamente con mayor autoridad, ¿no? Para nosotros. Entonces, podemos no estar de acuerdo en hacerlo, pero vamos a tender a hacerlo. Entonces, aquí pueden ver que dice al principio, basado en los experimentos de Stanley Milgram, este fue un experimento que se hizo justamente para ver qué tan capaces eran los humanos para realizar ciertas acciones cuestionables y con las que a lo mejor no iban a estar de acuerdo, pero que no se detenían, ¿no? A llevarlas a cabo. Entonces, este experimento consistió en esto, se tuvo un grupo de individuos que eran los sujetos experimentales, pero a los que se suponía que les iban a generar, les tenían que dar descargas eléctricas para generarles dolor. Y las personas que tenían que generar esas descargas eléctricas no sabían que en realidad iban a actuar, o sea, era actuado. No, en general no le iban en realidad no les iban a generar estas descargas para causarles dolor, sino que los sujetos experimentales iban a actuar como si estuvieran sintiendo, ¿no? Pero quienes tenían que hacer estas descargas eléctricas para generar dolor eran en realidad esos sujetos experimentales, ¿no? Para ver qué tan capaces eran de hacerlo. Entonces, la mayoría lo hacía y conforme aumentaba o pasaba el tiempo, se suponía que iban aumentando estas descargas eléctricas. Entonces, fueron pocos los que se detuvieron, ¿no? En algún punto para dejar de hacerlo porque estaban viendo el supuesto dolor en el otro. Entonces, con base en este experimento, Sigmund Bauman genera este concepto, propone este concepto de conciencia sustitutiva, ¿no? Y este concepto habla justamente de que a pesar de que estemos en contra de hacer ciertas prácticas, tendemos a hacerlas. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a alguna autoridad, pero a su vez estamos este, dejando nuestra conciencia propia, o sea, la que sí nos genera esa pulsada moral, y la estamos sustituyendo por esta conciencia sustitutiva, que es con la que nos animamos a hacer este tipo de cosas. Y obviamente esto es algo que, pues, cuestionable, ¿no? Porque al final estamos generando un daño. Y además no nos preocupa tanto porque al final si algo sale mal o alguien reclama algo o hay una queja, pues entonces hay alguien de por medio, o sea, no voy a ser yo, ¿no? Quien asume esas responsabilidades, sino que va a ser el que me instruyó a hacer este tipo de acciones. Pero bueno, aquí lo importante es que no objetamos, o sea, no asumimos o acatamos instrucciones sin objetar a pesar de saber que estamos haciendo algo cuestionable. Entonces, esto también pues, vale la pena para la reflexión. Y finalmente, también, bueno, Hal Herzog, que es un psicólogo estadounidense, que ha hecho una reflexión también importante de la forma en que tratamos a los animales
y él dice, también utilizó este experimento de Milgram, pero con su experiencia personal, porque dice que cuando estaba en la secundaria tenía que hacer unas prácticas en un laboratorio químico y entonces tenía que obtener células de la piel de diferentes especies animales y para hacer esto tenía que meterlos en agua hirviendo a los animales, obviamente sin anestesia ni nada, ¿no? Sino como van. Entonces, él dice, pues es que empecé con lombrices y grillos y pues no tuve absolutamente ningún problema en hacerlo, ningún miramiento. Y después fue con una langosta. Y entonces como que pues lo hice también, aunque ya estaba sintiendo raro. Y cuando lo hice con un escorpión, me empezó a no gustar. Y cuando pasé con un lagarto, me empezó a generar ya como ese sentimiento o esa reflexión de estoy haciendo lo correcto. Y esto fue aumentando así conforme filogenéticamente las especies se iban pareciendo más a la propia, ¿no? Al humano. Entonces dice que cuando llegó al caso del ratón, que simplemente ya no pudo hacerlo sea, ahí sí ya le preocupó y todo. Entonces, él asocia estos cambios, o sea, estas diferencias en reacción por especie a la escala filogenética. Entonces, dice que entre más alejados estemos filogenéticamente de las especies, menos nos preocupa, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a experimentar alguna sensación cuando aplastamos una lombriz, por ejemplo, ¿no? O el hecho de meterlas al agua hirviendo, como fue su caso para obtener células de la piel. Pero no es lo mismo con un ratón. ¿Por qué? Porque ya somos más parecidos, ya puedo reconocer más en un ratón el daño que yo le pueda ocasionar. Entonces, esta distancia filogenética también se ha planteado y se ha abordado por diferentes autores como algo que influye en la forma que tenemos de reaccionar con otros individuos, ¿no? Y que también forma parte al final de un especismo interespecie, ¿no? O sea, yo no, él dice, yo no pude meter al ratón al agua hirviendo, me generó mucho conflicto, ¿no? Pero no tuve ningún problema con el lombriz y el grillo, ¿no? Porque pues no se parecen a nosotros, o sea, son menos parecidos a nuestra propia especie. Entonces, todas estas reflexiones nos llevan justamente a tratar de analizar por qué tanta violencia especista, por qué tanta normalización, por qué no nos detenemos a hacer ciertas acciones ante determinadas circunstancias, o por qué, ¿no? O sea, por qué seguimos favoreciendo el especismo como tal. Ajá, entonces, no sé, digo, creo que es buen tiempo para preguntas, comentarios o Y de- como abrimos espacio para los que gusten preguntarle a la doctora o gusten participar. En el chat todavía no tenemos nada escrito, pero pues está abierto el micrófono para los que gusten participar. De todas formas, también les hago mención que en el chat se encuentra ya la liga de asistencia para que puedan obtener lo que es su constancia. De igual forma, les repito que estas acciones pues están grabadas. Cuando gusten volver a verlas o requieran de alguna información, las pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Comisión de Bioética de Nueva Tlaxcala o por nuestro canal de YouTube, que también aparecemos como Comisión de Bioética. Pues creo que no, doctora, creo que todo quedó en bien pleno claro. entendimiento. ¿Puedo compartir otra cosa? Es que Claro, adelante. aprovechando, iba a meter una diapositiva y me estoy dando cuenta que no la metí, pero este, aquí está. Aquí está. Ya nada más para como concluir este tema del especismo. Sí, claro, doctora. Bueno, cuando hablamos de especismo, generalmente hablamos en términos absolutos, ¿no? De somos especistas o no somos especistas, y es una lucha interminable, ¿no? Porque si nos ponemos a reflexionar cada uno de nosotros en si somos o no somos especistas, entramos en conflictos porque a pesar de que hayamos quienes nos gustan los animales, los amamos, reflexionamos, sabemos el daño que les hacemos, pues seguimos formando parte del especismo como tal, por todos los factores que ya platicamos, ¿no? A lo largo de la sesión. Entonces, esta es otra propuesta también de mi tesis doctoral, que sería como esta clasificación de diferentes tipos de especismo
y en los efectos que tiene en los animales, ¿no? Por ejemplo, el primero sería el especismo fuerte, que sería, desde una perspectiva filosófica, se considera que es indispensable pertenecer a nuestra propia especie para ser sujetos de consideración, ¿no? Y por lo tanto, entonces, no tendríamos ninguna obligación con los animales. Y esto se puede ver reflejado en términos jurídicos en que solo nuestra especie puede tener derechos y solo los humanos pueden ser personas. O sea, hasta ahorita solo los humanos se reconocen como personas. Y por lo tanto los animales no tendrían derecho. ¿Por qué? Pues porque no son de nuestra propia especie. Y esta es una postura antropocéntrica, ¿no? O sea, el hecho de pensar que solo los animales merecen, perdón, solo el humano merece consideración, ¿no? Y el resto de los animales solo sirven para obtener beneficios de ellos. El segundo sería un tipo de especismo virtual, perdón, débil, ajá, en el que se reconoce que, bueno, yo creo que la mayoría estamos entre el débil y el indirecto virtual, y me refiero a la mayoría de la humanidad. Especismo débil, que cuando se reconoce que los animales pueden tener consideración ética, que deberían tener consideración ética, pero se les puede utilizar, ¿no? O sea, se reconoce que son necesarios para satisfacer ciertas necesidades vitales de nuestra propia especie y entonces se reconoce que se usen, pero desde una perspectiva bienestarista, es decir, los animales pueden ser usados para beneficio de los humanos, pero considerando siempre sus necesidades biopsicofísicas, o sea, atendiendo esos famosos 5 dominios de los que platicamos. Y desde la perspectiva jurídica, bueno, los animales pueden ser sujetos de protección, al igual que ciertos objetos, pero esto no es igual que reconocerles derechos. O sea, tenemos que respetar a esos animales, pero porque son objeto o propiedad de alguien, no porque son seres vivos, ¿no? Que es el caso del estatus de los animales como bienes. Y también hay un especismo que puede ser llamado como indirecto o virtual, que pues es también, ¿no? Es este tipo de reconocimiento de que los animales poseen un estatus moral equivalente al propio, pero se obtienen beneficios de ellos haciendo uso de los productos finales. Y en este caso no tuvimos ningún contacto con los animales, o sea, no sabemos qué individuo estuvo detrás del filete o de la medicina que estoy consumiendo, por ejemplo. No sabemos qué tipo de vida tuvo, no sabemos cómo murió, no sabemos si pudo convivir con otros individuos o la pasó muy mal, o sea, no sabemos absolutamente nada de esos individuos, pero nos seguimos viendo beneficiados por el uso que se le da a los animales. Y por otra parte está el antiespecismo como tal, ¿no? Que es una postura desde la cual se acepta que los animales no humanos sintientes tienen un estatus moral equivalente al de nuestra propia especie. Entonces, en este caso sí se reconoce a los animales como sintientes y que poseen estas capacidades cognitivas y por tanto merecen, ¿no? Que se les proteja en sus derechos morales, pero que al final deben ser plasmados y plasmarse en leyes, ¿no? Entonces aquí vemos los ejemplos de que en algunos países o ciudades ya se han reconocido como seres sintientes. Y esta defiende más una postura abolicionista, ¿no? Entonces se reconoce que los animales no deberían usarse para ningún fin del humano. Entonces, nada más era así como parte para cerrar este tema y parte de esta reflexión de, ay, ¿sí estamos conectados? Ah, sí, ya vi. Ay, perdón, es que como que dejé de ver. Sí, era esto lo que me faltó incluir en la presentación. Sí, de hecho aquí en el chat comenta Yolanda Morales, es interesante resaltar este tema para nuestro entorno familiar y laboral. Importante que el trato a los animales se debe principalmente a nosotros como somos y se refleja en... Claro, ¿verdad? Así es, y es parte de esta reflexión que nos manifiestan, es parte de esta visibilización, ¿no? Que necesitamos ya en beneficio de los animales, que requiere de mucho cambio de mentalidades, que es lo más difícil, considero yo, ¿no? O sea, como desaprender y aprender otra vez, pero que es algo necesario. Em, y bueno, que haya un reflejo real, ¿no? Ahí afuera para beneficio de los animales en lo escolar, en lo legal, en lo jurídico, en lo social, en lo religioso y en todos los ámbitos que forman parte de nuestro día a día. Ujú.
También Rubén Minor, pues le da felicitaciones por la excelente presentación y por compartir todos sus conocimientos, y que también dice que siempre he pensado que los animales también piensan y sienten. Así es, así es. Y hay muchas evidencias científicas en la actualidad que lo demuestran. Pues creo que si ya no hay más comentarios, alguien más gusta participar. Pues doctora, le agradecemos muchísimo por haber aceptado una vez más por estar con nosotros en estos conversatorios. Siempre es un gusto poder saludarla y escucharla en estos temas que principalmente actualmente yo creo que ya es para generar mucha conciencia y hacer un cambio, iniciando también en nosotros, ¿no? Claro que Entonces, sí, pues muchísimas gracias. ya sabe que aquí la Comisión de Bioética siempre tiene las puertas abiertas para cuando guste venir, siempre la vamos a recibir aquí. Y pues más que nada agradecerle, también nos va a permitir leerle el reconocimiento que se le haremos llegar en un momento más, que dice la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, la Comisión de Bioética y la Universidad Autónoma de Tlaxcala otorgan el presente reconocimiento a la doctora Lorena del Carmen Jiménez Naranjo por su participación en el conversatorio virtual con expertas en bioética en el Estado de Tlaxcala con el tema ¿Cómo identificar la violencia sexista? Quienes firman es el doctor Rigoberto Samudio Meneses, secretario de Salud y director general del OPE de Salud de Tlaxcala, el maestro Edgar Girón Soriano, director ejecutivo de la Comisión de Bioética, y el doctor José Reyes Luna Ruiz, director de la División de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala de Xicotencatlac, a 27 de junio del 2025. Pues doctora, siempre es un gusto poder escuchar y repito, cuando guste venir, aquí la vamos a recibir siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio, por las felicitaciones y de verdad siempre es un placer tener un auditorio tan receptivo a estos temas que no son fáciles de tocar. O sea, lo que es biótica incomoda pero es necesario. Entonces, qué gusto estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y por comentarles a todos los asistentes, porque en el chat se encuentra lo que es la liga para la asistencia, así como si gustan que toquemos algunos temas que son de su interés, también se encuentra una liga para que puedan escribir en este link. Entonces, pues, doctora, muchísimas gracias, excelente tarde a todos. Un gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.